Saludos, queridos espectadores. Mi nombre es Willy y durante 18 años me he sumergido en las intrincadas redes políticas de Washington. Hoy quiero hablarles sobre un evento que, al parecer, pasó desapercibido para la mayoría de los medios occidentales. Y si no pasó desapercibido, fue deliberadamente minimizado. ¿Por qué? Porque no encaja en la habitual y cómoda narrativa de confrontación entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La noticia en cuestión es la siguiente. Han aparecido asesores militares rusos en Irán. Puede sonar simple, incluso trivial. Pero detrás de esta frase aparentemente seca se esconde toda una arquitectura de decisiones estratégicas, una larga historia de conflictos previos y, lo más importante, una clara señal de lo que está por venir. Antes de profundizar en los detalles, les pido que den un me gusta a este video, se suscriban al canal y no olviden escribir en los comentarios desde dónde me están viendo. Porque lo que les voy a contar hoy no es solo otra noticia sobre asesores en un país lejano. Es la historia de cómo el orden mundial está cambiando ante nuestros ojos. Prepárense, será interesante. Empecemos por el principio, con la pregunta más importante que surge inevitablemente en este contexto. ¿Quién es el cuerpo africano? Si al escuchar Wagner todavía se imaginan al grupo de Prigozhin, esa imagen, lamentablemente, ya está desactualizada. Evgeny Prigozhin, les recuerdo, falleció trágicamente en un accidente aéreo en agosto de 2023, aproximadamente 2 meses después de su sonado motín. La versión oficial de lo sucedido es un accidente. Sin embargo, la mayoría de los analistas, como yo, tienen una opinión diferente. Prigozhin ya no está, pero su estructura no desapareció sin dejar rastro. Alrededor de 50.000 combatientes que lucharon bajo la bandera de Wagner no se desvanecieron en el aire. Algunos de ellos se unieron a las filas del ejército. Regular, otros continuaron sus actividades en África, y una parte se reorganizó en una nueva estructura, que recibió el nombre de Cuerpo Africano. El Cuerpo Africano es ya una organización oficialmente registrada. Está bajo el mando directo del Ministerio de Defensa de Rusia y específicamente de la Dirección Principal del Estado Mayor. Según centros de análisis como Gray Dynamics y muchas otras fuentes, la supervisión de esta estructura se realiza a través de los servicios de inteligencia. Por lo tanto, no estamos tratando con una compañía militar privada en el sentido occidental del término. Es, en esencia, un instrumento estatal, pero con capas de negación cuidadosamente preservadas, lo que permite, en caso de necesidad, distanciarse de sus acciones. Y esto, amigos, es solo el principio. Lo que viene a continuación será aún más interesante. Entonces, ¿qué distingue a esta nueva fuerza del antiguo Wagner, conocido por muchos en las operaciones de combate? El cambio principal radica en el estatus oficial. Los combatientes, que forman parte del cuerpo africano, ahora firman contratos directamente con el Ministerio de Defensa. Sus salarios se procesan a través de canales estatales y, en caso de fallecimiento, las familias reciben pagos oficiales del Estado y no a través de complejos esquemas con efectivo y intermediarios. Esto no son solo cambios cosméticos, es un cambio fundamental. Antes, Rusia podía distanciarse fácilmente de Wagner, afirmando, no son nuestra gente, no los conocemos. Ahora, desvincularse del cuerpo africano será significativamente más difícil. Según el canal de televisión estadounidense CNN, en un informe publicado en agosto de 2025, esta estructura cuenta con entre 15 y 20.000 personas y opera simultáneamente en varios países africanos. Y en febrero de 2026, la publicación Africa News declaró directamente: los servicios especiales rusos, de hecho, tomaron el control de las operaciones en el continente, y el cuerpo africano es su instrumento clave. Ya no se trata de destacamentos dispersos, sino de una estructura madura y bien establecida, con una seria experiencia de combate, logística organizada y esquemas de despliegue probados. Y es precisamente esta fuerza,
según la información disponible, la que ahora se encuentra en Irán. Pero, ¿qué hacen exactamente estas personas en Irán? La primera, y quizás la más importante tarea, es la contramedida a los drones. La guerra en Ucrania se ha convertido en el primer conflicto a gran escala en la historia en el que se han utilizado drones por ambos bandos en una cantidad tan asombrosa. Cientos de miles de drones, drones FPV, municiones merodeadoras de ataque, vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento, drones de ataque pesados. Los militares rusos han acumulado en más de 3 años una experiencia de combate inestimable trabajando contra todo este arsenal. Una experiencia que, en tal volumen, no posee ningún otro ejército en el mundo. El ejército iraní y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, por supuesto, han trabajado con drones. Pero contrarrestar un ataque de drones estadounidense de alta tecnología a esta escala es un nivel completamente diferente. Es aquí donde los asesores con experiencia ucraniana se vuelven críticamente valiosos. Y esto no es todo. Lo que viene a continuación será aún más interesante. Así, llegamos a lo más interesante, el conocimiento práctico que vale oro en las condiciones de la guerra moderna. ¿Cómo organizar puestos de observación capaces de detectar la menor amenaza? ¿Cómo construir una cortina impenetrable de interferencias radioelectrónicas para que los drones enemigos permanezcan ciegos y sordos? ¿Cómo posicionar las baterías antiaéreas de corto alcance para que el cielo esté despejado? Y lo más importante, ¿cómo dispersar el equipo y el personal para minimizar las pérdidas por los ataques implacables de los drones? Todas estas preguntas no son teoría de libros de texto, son la dura escuela de la experiencia de combate, y sus lecciones son inestimables. Pero esto no es todo. La segunda tarea que se planteó ante el liderazgo iraní es la protección de la infraestructura crítica y, lo que es especialmente importante, de los altos cargos del Estado. Tras la muerte de Jamenei, garantizar la seguridad de la nueva dirección, en particular de Arafa y otros miembros del Consejo, se convirtió en una prioridad absoluta. Y aquí entran en escena especialistas cuya experiencia en África ha resultado increíblemente valiosa. Los asesores del cuerpo africano que trabajaron en el continente negro se especializaron precisamente en esto: la protección de altos cargos en condiciones de amenaza activa, la creación de posiciones fortificadas, la construcción de perímetros de seguridad multicapa. En la República Centroafricana, en Malí, en Libia, garantizaron la inviolabilidad de los líderes de los regímenes, salvándolos de la aniquilación física. Esta experiencia, perfeccionada en el crisol de conflictos reales, resultó ser de lo más oportuna. Y hay más. La tercera tarea, no menos compleja, es la organización de la logística bajo los constantes ataques del enemigo. Cuando la aviación enemiga domina sin restricciones el cielo, la logística se convierte en una verdadera pesadilla. Los puentes se convierten en objetivos prioritarios. Las columnas de vehículos son visibles desde los satélites como en la palma de la mano, y los almacenes de municiones y combustible son imanes para misiles y bombas. ¿Cómo, en tales condiciones, mover equipos, combustible, personal, cuando cada paso está bajo constante vigilancia? Esta es una habilidad específica, perfeccionada por el cuerpo africano, en Siria, Libia y otros conflictos africanos, donde tuvieron que operar en condiciones de superioridad aérea total del enemigo. Y finalmente, la cuarta, pero no menos importante tarea, la transferencia de inteligencia. Rusia posee una infraestructura de inteligencia desarrollada en la región, datos satelitales, información de inteligencia electrónica y extensas redes de agentes. Si parte de estos datos se transfiere a la parte iraní, esto se convierte en una forma de apoyo que no deja rastros visibles. No hay aviones en los radares, no hay convoyes en las carreteras, solo un flujo invisible pero vital de información. Esto es el apoyo de asesoramiento en su concepción moderna. Porque para ser eficaz, no es necesario ser una persona con un arma. A veces, basta con una persona con un ordenador portátil que sea capaz de procesar y transmitir datos de importancia crítica. Y esto, amigos, cambia las reglas del juego.
Entonces, ¿por qué Rusia evita tan persistentemente la participación directa de su ejército regular, prefiriendo un cuerpo africano? La respuesta, si se piensa bien, es simple y está a la vista. Es un juego de negación. El Kremlin no quiere involucrarse oficialmente en un conflicto directo. Un enfrentamiento militar directo con Estados Unidos conlleva el riesgo de una escalada que no beneficiaría a absolutamente nadie. La violación de la neutralidad cerraría instantáneamente las puertas a cualquier diplomacia futura, y Vladimir Putin, como vemos, busca mantener el papel de un posible mediador. Los socios europeos, sin duda, endurecerían inmediatamente su postura, y esto no está en los planes de Moscú en absoluto. El cuerpo africano es una forma elegante de actuar, manteniéndose formalmente al margen. No son soldados del ejército regular, sino contratistas, individuos privados. Esta es la misma fórmula probada que Rusia ya aplicó con éxito en Siria en las primeras etapas del conflicto. Recuerden, al principio eran solo asesores, voluntarios, y solo cuando en septiembre de 2015 comenzaron los ataques aéreos oficiales, negar lo obvio se volvió simplemente inútil. Incluso hoy, en Irán, Rusia sigue la misma táctica, permaneciendo en la fase de asesores. No se lleva a cabo ni se planea una operación aérea directa allí, pero los asesores están presentes. Esta es, sin duda, una decisión inteligente y medida que permite apoyar a un aliado y mantener una importante posición diplomática al mismo tiempo. Ahora, profundicemos en el mecanismo de esta presencia negable. La mayoría de la gente lo percibe de forma demasiado simplificada, pero en realidad este mecanismo es mucho más sutil y multifacético de lo que parece a primera vista. El primer nivel es la separación legal. Los combatientes del cuerpo africano firman contratos en los que se estipula claramente: no son militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Son contratistas de perfil internacional. Legalmente, la Federación Rusa como Estado no asume ninguna responsabilidad formal por sus acciones. Esta es, aunque sutil y discutible, una protección dentro del derecho internacional. El segundo nivel es una disciplina informativa estricta. Los combatientes no utilizan redes sociales durante sus misiones. No informan de su ubicación, ni siquiera a sus familiares. Este es un procedimiento perfeccionado hasta el último detalle. Y de lo que, por cierto, carecía catastróficamente en los primeros meses del conflicto en Ucrania, cuando los soldados rusos publicaban ellos mismos fotos con geolocalización, revelando así sus posiciones. Pero esto no es todo, amigos. Lo que viene a continuación será aún más interesante. La defensa ha sido superada, y aquí llegamos al tercer nivel, los flujos financieros. Aquí, las cosas no son tan sencillas. El dinero, como suele ocurrir en este tipo de operaciones, no proviene directamente del Ministerio de Defensa de Rusia, sino a través de una red de estructuras intermedias. Numerosas entidades legales, distribuidas en diferentes jurisdicciones, crean un esquema complejo, pero estándar, para cualquier operación estatal encubierta. Es un laberinto financiero por el que los fondos llegan a su destino, dejando un mínimo de rastros. Y ahora pasemos al cuarto nivel, la cobertura local. En Irán, lo más probable es que los asesores rusos actúen bajo la apariencia de especialistas, técnicos, ingenieros que dan servicio a armamento ruso, como los sistemas de misiles antiaéreos, S-300 y otros sistemas complejos. Los especialistas en mantenimiento técnico son una categoría que no requiere explicaciones adicionales. Simplemente hacen su trabajo y nadie hace preguntas innecesarias. Esta es una cobertura ideal que permite mantener el anonimato y evitar una atención no deseada. Y finalmente, el quinto nivel, el silencio selectivo. No confirmar, pero tampoco negar. Esto es precisamente lo que hace activamente ahora el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El silencio no es una confirmación, pero tampoco es una mentira. Es una posición jurídica y diplomáticamente neutral que permite guardar las apariencias y evitar respuestas directas. Así es como, paso a paso,
funciona este complejo sistema de presencia negable en la práctica. Es una construcción bien pensada y perfeccionada que Rusia ha estado mejorando desde 2014, desde los tiempos de los hombres verdes en Crimea. Fue entonces cuando el mundo vio por primera vez cómo funcionaba, y fue entonces cuando muchos no entendieron la magnitud de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Pero también existe un peligro principal en este esquema. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué pasaría si un ataque estadounidense mata a un ciudadano ruso? En 2018, en Siria, las fuerzas estadounidenses atacaron posiciones donde se encontraban combatientes de Wagner. Según la inteligencia, murieron entre varias decenas y más de 100 personas. ¿La reacción oficial de Moscú? Silencio. No son nuestros, se dijo entonces. El caso fue encubierto y funcionó. ¿Por qué? Porque entonces existía el viejo Wagner, una estructura realmente privada, con una negabilidad plausible. Era el Wagner que permitía al Kremlin decir, no tenemos nada que ver con esto. Pero los tiempos cambian, y hoy un esquema así podría ser mucho más arriesgado. El cuerpo africano, esta nueva estructura del Ministerio de Defensa, ahora trabaja con contratos estatales. Y esto, amigos, cambia completamente las reglas del juego. Si estas personas mueren bajo ataques estadounidenses, el gobierno ya no podrá desentenderse tan fácilmente diciendo, no son nuestros. Las familias de los fallecidos recibirán notificaciones oficiales y la información inevitablemente se filtrará al público. Dentro de Rusia, esto creará una seria presión política. En el ámbito internacional, esta es una situación absolutamente diferente a la de 2018. Se trata de ciudadanos rusos muertos como resultado de ataques estadounidenses. Y esto, sin duda, exige una reacción. No necesariamente una escalada militar, pero sí una reacción oficial y pública. Putin, al parecer, ha creado una línea muy delgada. Por un lado, la posibilidad de negar la implicación y, por otro, la presencia real de una estructura estatal. Esta construcción funciona cuando el conflicto transcurre con baja intensidad, pero si es alta, podría fallar, y entonces las consecuencias podrían ser impredecibles. Por eso, la presencia del cuerpo africano cambia radicalmente el cálculo de riesgos para el Pentágono. No hace imposible la operación, pero la complica significativamente. Ahora, en cada planificación de un ataque se añade un nivel más de incertidumbre y posibles consecuencias. Ahora, profundicemos en el precedente histórico. Siria, 2015. El régimen de Assad pierde el control de la mayor parte del país. Rusia comienza enviando asesores, varios cientos de militares, oficialmente para entrenar al ejército sirio. En la práctica, fue reconocimiento, planificación de operaciones, gestión de unidades individuales. Luego, la aviación entró en acción. En septiembre de 2015, comenzaron los ataques aéreos rusos oficiales. Putin lo explicó entonces como una invitación del gobierno legítimo. El derecho internacional, en su interpretación, fue respetado. Y más, la base naval de Tartus fue ampliada. La base aérea de Meimim se hizo permanente. Rusia se afianzó en la región. Assad sobrevivió. Pero, ¿cuál fue el precio? Varios miles de vidas de contratistas y varias decenas de miles de millones de dólares. Y esto, amigos, no son todas las consecuencias que podemos observar hoy. Miren Siria. Parecía una guerra civil, interminable, destrucción, caos. Pero para Rusia, resultó no ser solo un teatro de operaciones militares, sino una verdadera adquisición estratégica. Las únicas bases militares rusas fuera del espacio postsoviético. Estos no son solo puntos en el mapa, son una puerta al Mediterráneo, una declaración del estatus de gran potencia dispuesta a proteger a sus aliados, y finalmente, una poderosa palanca de negociación en todos los futuros foros de Oriente Medio. ¿Un trato rentable? Sin duda. Y Vladimir Putin lo cerró. Ahora trasladémonos a Irán. Este país es, en todos los aspectos, mucho más significativo que Siria. 85 millones de habitantes,
las mayores reservas de petróleo y gas de la región, acceso al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz, por donde, por cierto, transita alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo. Estas no son solo ventajas geográficas, son una influencia geopolítica colosal. Irán posee posiciones estratégicas en todo Oriente Medio, influyendo a través de sus fuerzas proxy. Establecer una presencia allí, como Rusia lo hizo en Siria, no es simplemente apoyar a un aliado. Es un verdadero salto estratégico al centro mismo de la geopolítica energética mundial. Y, créanme, Putin ve este mapa. Ahora, hablemos de la dimensión económica de esta estrategia. Recuerden, el cuerpo africano. No era caridad, ¿verdad? En África, el modelo funcionaba de manera extremadamente simple. Apoyo militar a los regímenes a cambio de acceso a recursos naturales. Oro en la República Centroafricana, oro en Mali, concesiones petroleras en Libia. Todo esto son eslabones de una misma cadena. Irán es una potencia petrolera con enormes reservas de gas natural. Si Rusia brinda apoyo a Irán en los conflictos, es completamente lógico que espere algo a cambio. Contratos a largo plazo de petróleo y gas, concesiones, presencia estratégica en infraestructura. Es una inversión, sí, arriesgada, pero potencialmente muy grande. Y eso no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante. El precio del petróleo está subiendo. El Mar Rojo está bloqueado y el Estrecho de Hormuz está bajo amenaza constante. Cada día de guerra significa ingresos adicionales para el tesoro ruso. La presencia de asesores militares ayuda a que la guerra continúe. La guerra, a su vez, ayuda a que el petróleo se mantenga caro. Y el petróleo caro financia el presupuesto ruso. No es simplemente un círculo vicioso. Es un círculo vicioso extremadamente ventajoso para Moscú. Para Moscú, la situación con Oriente Medio e Irán no es solo un conflicto regional, es parte de un gran juego geopolítico, donde sin entender el papel de China, es imposible ver el panorama completo. En 2021, Irán y China firmaron un acuerdo estratégico de cooperación por 25 años. Esto no es solo un tratado, es la base para profundos lazos económicos, donde China se convirtió en el principal comprador de petróleo iraní. El volumen del comercio bilateral asciende a decenas de miles de millones de dólares al año, lo que convierte a Pekín en un socio económico vital para Teherán. Cuando Irán se ve amenazado por bombardeos, las inversiones chinas quedan automáticamente expuestas. Pekín, sin duda, está interesado en preservar el Estado iraní como un socio estable. Sin embargo, China no busca una intervención militar directa. Las apuestas en las relaciones con Estados Unidos, que es el mayor socio comercial de Pekín, son demasiado altas para arriesgarse a una confrontación abierta. Por esta razón, Pekín guarda silencio, prefiriendo actuar de otra manera. Pero cuando Rusia asume el papel militar y China proporciona apoyo económico a través de los canales comerciales, vemos la formación de una clara división del trabajo. Moscú actúa como instrumento militar, Pekín se convierte en el ancla económica y Teherán es el eslabón clave en esta cadena. Es una alianza informal, pero sorprendentemente funcional, donde los intereses de todas las partes coinciden en un punto crítico. Ninguno de ellos desea el dominio estadounidense en la región. Esto aún no es todo, amigos. Lo que sigue es aún más interesante. Ahora, echemos un vistazo a Corea del Norte, el tercer vértice de este inusual triángulo. Las fuerzas militares norcoreanas, como ha sido documentado y reconocido por las agencias de inteligencia occidentales, lucharon del lado de Rusia en Ucrania. A cambio, Pyongyang no solo recibió cobertura diplomática, sino también valiosa tecnología. ¿Podría este esquema extenderse a Irán? Probablemente, no en forma de envío de soldados iraníes, pero sí en forma de transferencias tecnológicas a través de intermediarios. Esto es bastante posible. Corea del Norte tiene una experiencia significativa en la creación de misiles balísticos, que son extremadamente difíciles de interceptar. Irán, sin duda, está muy interesado en tales tecnologías, y aquí Rusia puede actuar como intermediario, como un enlace. Esto es solo una hipótesis por ahora, pero parece bastante lógica.
Si algo así realmente sucede, la amenaza de misiles iraníes podría aumentar cualitativamente en los próximos meses, lo que cambiaría radicalmente el equilibrio de poder en la región. Ahora, levantemos el telón de la geopolítica y hablemos de aquellos que se encuentran en el centro mismo de estos acontecimientos: la gente del cuerpo africano. No son figuras abstractas en un tablero de ajedrez, son personas vivas con sus propias historias, destinos, sueños y penas. La mayoría de ellos son ciudadanos rusos. Provienen de regiones donde las oportunidades económicas, por decirlo suavemente, son limitadas. De pequeños pueblos, de aldeas, donde la oferta de un contrato por varios miles de dólares al mes suena como un salvavidas, como una oportunidad para una vida mejor para ellos y sus familias. Esta es una suma que para muchos allí es mucho dinero. Muchos de ellos han pasado por el crisol del conflicto ucraniano. Tienen a sus espaldas heridas de combate, profundos traumas psicológicos, dificultades para volver a una vida pacífica que les parece extraña e incomprensible. Para ellos el cuerpo africano no es solo un trabajo, es una forma de encontrar de nuevo una estructura, un propósito, un sentido. Es un riesgo, sí, pero es un riesgo que se paga. Es dinero para la familia, es un sentido de pertenencia cuando el mundo familiar se ha derrumbado. Cuando decimos que Putin trajo a los wagneritas, debemos entender que detrás de esas palabras hay personas concretas, con sus nombres, con sus familias, que ahora se encuentran en un país que está siendo bombardeado por Estados Unidos. Sus familias en Rusia a menudo ni siquiera se dan cuenta de la magnitud de la situación. Oficialmente, estas personas no están allí. Y si, Dios no lo quiera, algo sucede, las familias recibirán la noticia con retraso, sin detalles, sin la posibilidad de llorar abiertamente. Este es el costo humano real y tangible de las decisiones geopolíticas abstractas. Ahora pasemos a otro aspecto: el capital negociador que Moscú está acumulando activamente. Tarde o temprano, cualquier conflicto llega a la etapa de negociaciones. Siempre ha sido así, y así será esta vez. Y cuando esto suceda, Rusia se sentará a la mesa de negociaciones como una parte que no solo de palabra, sino de hecho, brindó apoyo real a Irán. En la alta diplomacia, todo se basa en el equilibrio de obligaciones, en los servicios mutuos. Al ayudar a Irán en este momento crítico, Putin crea una especie de deuda, una obligación que tarde o temprano será exigida. Esto podría ser en forma de concesiones, de apoyo político en foros internacionales, o posiblemente de una palanca de influencia sobre la política iraní. Fue precisamente según este esquema que Rusia actuó en Siria. Entró allí como ayudante, como salvador del régimen, y salió como un actor indispensable. En todas las negociaciones posteriores sobre Siria, ya fuera en Astaná o en Ginebra, Rusia se sentó a la mesa porque, sin su participación, cualquier acuerdo perdía su peso. Lo mismo, como vemos, está sucediendo con Irán. Esta es una inversión a largo plazo en presencia estratégica que seguirá dando sus frutos durante mucho tiempo. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Ahora hablaremos de lo que está sucediendo con la sociedad civil iraní y cómo la amenaza externa está cambiando su rostro. Hasta el 28 de febrero, las mayores protestas en muchos años se estaban gestando en Irán. Jóvenes, mujeres, representantes de la clase media, todos los que soñaban con otro Irán, salían a las calles. Pero, ¿qué hizo la guerra con este poderoso movimiento? La respuesta, lamentablemente, es amarga. La amenaza externa, como una poderosa helada, lo congeló. Cuando tu país está siendo bombardeado, cuando el peligro se cierne sobre tu cabeza, las diferencias políticas con el gobierno pasan a un segundo plano. Y esto no es propaganda del régimen, no. Es pura psicología humana, un antiguo instinto de unión frente a un enemigo externo. Existe en cada cultura, en cada sociedad, independientemente del continente y del sistema político. Y por supuesto, el régimen de Arafat lo aprovechará al máximo. Ahora, como dirán,
No es momento para disputas internas. Ahora es momento de defender la patria. Y esta narrativa, lamentablemente, será increíblemente efectiva. El movimiento de protesta, como un río subterráneo, pasará a la clandestinidad. No desaparecerá, no, pero se esconderá durante meses y posiblemente años, esperando su momento. Por eso, los ataques contra Irán, desde el punto de vista del cambio de régimen, son estratégicamente contraproducentes. No acercan el momento en que los ciudadanos iraníes cambien su propio gobierno. Al contrario, solo lo retrasan, dando al régimen una razón para unir a la población a su alrededor. Ahora, recurramos a un precedente histórico que quizás explique la lógica de Vladimir Putin. Y no es Siria, como muchos podrían pensar. Es el Afganistán soviético. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Primero asesores, luego apoyo militar y luego 9 años de guerra que cobraron la vida de más de 15.000 militares soviéticos. Esta guerra llevó al agotamiento económico y, como muchos creen, se convirtió en uno de los factores del colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos jugó un papel clave en prolongar esta guerra. La Operación Ciclón, la financiación de los muyahidines a través de Pakistán, el suministro de misiles Stinger. Estados Unidos utilizó una guerra ajena para agotar a su oponente hasta el punto de la extenuación. Putin, por supuesto, lo sabe. Trabajó en la KGB precisamente en esos años. El Afganistán soviético es su trauma histórico personal, profundamente arraigado en su conciencia. Y fue de esta amarga experiencia de donde extrajo una lección: no involucrarse directamente en una guerra ajena. En cambio, utilizar proxies, beneficiarse del agotamiento ajeno, sin ensuciarse las manos y sin perder a sus soldados. Es esta lógica, quizás, la que determina muchas de sus acciones actuales. Y así, cuando parece que la tensión ha alcanzado su punto máximo, Estados Unidos entra en conflicto con Irán. Y Vladimir Putin, como un hábil ajedrecista, sigue de cerca cada movimiento. Apoya a su aliado, pero lo hace con manos ajenas, con las manos del cuerpo africano, evitando la participación directa del ejército ruso. Esto no es otra cosa que un reflejo de la estrategia que Estados Unidos aplicó una vez contra la Unión Soviética en Afganistán, solo que ahora los roles han cambiado. Mientras tanto, en el frente ucraniano, la situación sigue siendo tensa. Las tropas rusas continúan aumentando la presión y los suministros de armamento occidental, aunque no cesan, ya no van acompañados de la energía política que existía al principio. El Congreso de los Estados Unidos, la administración presidencial y todos los principales medios de comunicación están ahora absortos en la discusión sobre Irán. Ucrania, si se menciona, aparece en la página 21, en lo más profundo de los titulares. Y esto no es una conspiración contra Ucrania, es la dura realidad, dictada por la mecánica de la limitación de recursos. Cualquier gobierno, ya sea democrático o autoritario, tiene un limitado margen de atención, voluntad política y recursos diplomáticos. Y cuando en una región del mundo estalla un enorme y ardiente incendio, para apagar otro fuego, lamentablemente, queda mucha menos agua. Mientras Washington está completamente absorto en la crisis iraní, Moscú obtiene un valioso espacio para maniobrar en Ucrania. Es un momento para reagrupar fuerzas, para trasladar recursos donde más se necesitan, y todo esto sin la habitual presión occidental, sin interminables debates en el Congreso, sin la atenta mirada de los reportajes de noticias desde el frente. Así es como se ve el beneficio estratégico para Moscú, que podría traducirse en cambios muy tangibles en el mapa en las próximas semanas. Ahora, echemos un vistazo al mapa de todos los actores regionales, porque es importante ver el panorama general. Israel continúa luchando en dos frentes, contra Irán y Hezbolá simultáneamente. Al mismo tiempo, se gastan enormes recursos de defensa aérea diariamente. Bahrein, a su vez, condenó oficialmente los ataques iraníes, pero al mismo tiempo pide discretamente una desescalada, porque albergar a la quinta flota de Estados Unidos. Y al mismo tiempo,
Estar bajo la mira de los misiles iraníes es una situación políticamente insostenible. Miremos a Oriente Medio, donde cada jugador hoy se balancea en un delgado hilo. Tomemos los Emiratos Árabes Unidos. El aeropuerto de Dubái está cerrado. Los llamamientos a las negociaciones son cada vez más fuertes. Para los EAU, esta guerra es un lujo inaceptable, un golpe a su modelo económico, que se basa en la estabilidad y la apertura. Arabia Saudita, otro actor clave, se debate entre su tradicional postura pro-estadounidense y un reciente, a veces inesperado, acercamiento con Irán. Esta es una partida geopolítica compleja, donde cada movimiento puede tener consecuencias de largo alcance. Turquía, como siempre, no pierde su oportunidad. Públicamente guarda silencio, pero entre bastidores sondea activamente el terreno, tratando de asumir el papel de un mediador indispensable. Erdogan ve en cada crisis una oportunidad para fortalecer la influencia de su país. Qatar. Aquí, la situación bordea la fantasía diplomática. En su territorio se encuentran simultáneamente una base estadounidense y misiles estadounidenses. Esta es una verdadera paradoja que subraya toda la complejidad y la multidimensionalidad de la política regional. Irak exige abiertamente la retirada de las tropas estadounidenses, tratando de recuperar su plena soberanía. Jordania, por su parte, intercepta misiles iraníes, pero al mismo tiempo mantiene contactos discretos con Teherán, jugando su propio juego muy cauteloso. Pakistán, una potencia nuclear, está al borde de una crisis política interna. La presión de las comunidades chiitas está aumentando, lo que hace que la situación en el país sea extremadamente inestable. Cada uno de estos estados está tomando decisiones en este momento que definirán su futuro. Y en cada uno de estos cálculos, una de las variables más importantes es la presencia del llamado cuerpo africano en Irán. Esto, sin duda, cambia todo el equilibrio de poder. Ahora, trasladémonos al espacio informativo. Aquí está sucediendo algo realmente curioso. La televisión estatal rusa guarda silencio sobre el cuerpo africano en Irán. Literalmente, nada. Ni confirmaciones ni desmentidos. Silencio absoluto. Sin embargo, se habla mucho, muchísimo, de la guerra en sí. La narrativa es la siguiente: agresión estadounidense contra un Irán soberano, asesinato del líder legítimo del Estado, destrucción del derecho internacional. Todo esto se presenta con gran detalle, con imágenes de destrucción, pero sin ningún contexto. RT transmite esta narrativa al mundo entero, en árabe, inglés, español, francés. Y lo más importante, en los países del sur global, donde la confianza en los medios occidentales es tradicionalmente baja, esta narrativa encuentra una amplia resonancia. Esta es una brillante operación de información que, en esencia, le cuesta a Moscú cero. ¿Por qué? Porque las acciones estadounidenses crean el contenido y a la parte rusa solo le queda presentarlo correctamente. Esta es una verdad selectiva. Técnicamente no hay ninguna mentira, pero la imagen general está patas arriba. Y refutar esta verdad selectiva es significativamente más difícil que una mentira directa. Porque, ¿cómo se puede refutar algo que formalmente no es una mentira? Esta es la maestría de las guerras de información. Mentira directa. Y aquí llegamos a otro aspecto extremadamente importante de la presencia rusa en Irán, del que, por alguna razón, no se habla tan a menudo. Cada conflicto armado es una escuela inestimable, y los combatientes que pasen por Irán adquirirán una experiencia de combate única e incomparable. Verán de primera mano cómo funciona la aviación estadounidense de primera clase en condiciones de combate reales. Cómo se utilizan los temibles Tomahawk, los JDM de alta precisión, los escurridizos F-35. Cómo se construyen las operaciones de ataque estadounidenses, cuáles son sus puntos fuertes y, lo que no es menos importante, cuáles son sus debilidades. Porque, como se sabe, no existen sistemas absolutamente invulnerables. Toda esta inestimable experiencia regresará a Rusia. Servirá de base para los informes analíticos del Ministerio de Defensa
y se utilizará para perfeccionar las tácticas y estrategias rusas. Incluso, y esto es muy importante, en relación con posibles escenarios de confrontación con la OTAN. Recordemos Siria, donde Rusia utilizó simultáneamente un potente sistema de inteligencia electrónica para monitorear las operaciones estadounidenses en la región. En Irán, con su acceso estratégico al Golfo Pérsico, las oportunidades para dicho monitoreo son aún más significativas, aún más amplias. Dos portaaviones estadounidenses, constantemente presentes en la región, sus sistemas de comunicación, sus patrones operativos, todo esto representa un enorme interés para la inteligencia rusa. No para atacar, no, sino para saber, entender, utilizar en la planificación futura. Irán, para los especialistas militares rusos, no es solo un teatro de operaciones militares, es un polígono vivo, es una oportunidad única para observar la maquinaria militar estadounidense en acción, además, a expensas de otros. Coincidamos, el doble beneficio de una sola presencia es una perspectiva muy atractiva. Y para concluir este reportaje, hablemos de lo que se podría haber hecho de otra manera, porque el análisis de errores solo es útil cuando se sacan conclusiones. Las negociaciones con Irán debieron continuar. Cuando Omán habla de progreso significativo, es una señal real y muy clara. Se debió dar otra ronda, 2 semanas más. Quizás entonces, la historia habría tomado un camino completamente diferente. 2 semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el mundo se detuvo en espera. El discurso que se pronunció fue grabado con antelación. Esto no es solo un hecho, es una revelación que cambia todo el panorama. Significa que la decisión ya había sido tomada mucho antes de que las negociaciones fracasaran. En esto reside una profunda contradicción lógica que habla por sí misma. Si los ataques eran inevitables, si ese era el único camino, ¿por qué no hubo una coordinación con el Congreso? Sin el mandato del Congreso, cualquier operación militar se vuelve vulnerable. Las primeras pérdidas, los primeros fracasos y la presión política recae sobre quienes tomaron la decisión sin pasar por el poder legislativo. El Congreso será la palanca que genere esa presión, y por eso debería haber sido incluido en el proceso con antelación. Esta no es solo una cuestión de procedimiento, sino también estratégica, que determina la legitimidad y la sostenibilidad de cualquier operación. ¿Y qué pasa con nuestros aliados? España, Francia, Alemania, se enteraron de lo que estaba sucediendo por las noticias. Esto no es un comportamiento de aliados, es un golpe a la confianza que crea grietas en los cimientos de la OTAN, grietas que, sin duda, Moscú aprovechará. En un momento en que la unidad de la alianza es clave, tales acciones la socavan desde dentro. Pero eso no es todo. ¿Se había desarrollado un plan para el día después? ¿Qué pasaría si Jamenei fuera asesinado? ¿Quién llegaría al poder? Potencialmente, podría ser Arafi, un sucesor que, según los expertos, podría ser aún más radical. ¿Qué significa el éxito de una operación en una situación así? Los objetivos siguen siendo nebulosos y las consecuencias impredecibles. Sin respuestas claras a estas preguntas fundamentales, la operación parece un incendio de una casa sin el menor plan para su reconstrucción. Esto no es estrategia, es un impulso que puede llevar a consecuencias incontrolables. Ninguno de estos pasos críticos fue tomado. Por eso vemos las trágicas consecuencias. 3 soldados estadounidenses murieron. Por eso el cuerpo africano ahora opera activamente en Irán. Por eso la OTAN se resquebraja y Putin, observando este caos, sonríe. Estamos obligados a exigir respuestas, a exigir una estrategia, a exigir explicaciones. No solo frases como «hemos atacado», sino una visión clara de qué pasará en un año. Para los rusos, sus conciudadanos, quizás, se encuentran en este momento en un país que está siendo bombardeado por Estados Unidos. Esta es una dura realidad de la que los medios estatales prefieren guardar silencio. Para los ucranianos, los recursos rusos y los combatientes experimentados que podrían haber sido dirigidos contra ustedes
ahora se están reorientando parcialmente a otro frente. Mientras Washington se concentra en Teherán, el equilibrio geopolítico en Ucrania cambia, y esto puede tener consecuencias, tanto positivas como negativas. Para los europeos, Rusia, Irán, China, Corea del Norte ya no son solo estados dispersos, son un bloque que coopera realmente con intereses comunes. Esta es una nueva realidad geopolítica a la que es necesario adaptarse. El mundo está cambiando, y aquellos que no ven estos cambios corren el riesgo de quedarse al margen de la historia. Para un estadounidense, acostumbrado a la confrontación abierta, la situación con Rusia puede parecer paradójica. Rusia, en su opinión, ha estado dentro de este conflicto durante mucho tiempo, pero actúa silenciosamente, por la puerta trasera. Esto no es solo una observación, es un factor real que cambia radicalmente el cálculo de cada operación militar. Y aquí es importante no escuchar lo que dice Moscú, sino observar atentamente lo que hace. Dale me gusta, suscríbete, envía este video a quienes todavía consideran a Rusia solo un observador externo, porque ya está dentro, silenciosamente como siempre. El mundo se ha vuelto mucho más complicado, y comprender esta complejidad no es una debilidad, sino una necesidad apremiante. El cuerpo africano en Irán es solo uno de los síntomas, un síntoma de un mundo donde las decisiones se toman sin una visión estratégica. ¿Dónde? No se advierte a los aliados sobre los próximos pasos, donde las negociaciones se rompen en el momento más crucial, cuando el resultado está tan cerca. Esto puede cambiar, pero solo si se exigen esos cambios de forma abierta y persistente. Yo, Willy, pasé 18 años dentro del sistema, y ahora, estando fuera, digo lo que pienso, incluso si es incómodo. Pero me gustaría añadir algunos detalles importantes más, porque esta historia tiene muchas capas, y la mayoría de los analistas, desafortunadamente, no desglosan estas capas. Y son precisamente ellas las que explican no solo lo que está sucediendo ahora, sino también lo que sucederá en 6 meses, en 1 año, en 5 años. Empecemos por lo que yo llamo la doctrina de la presencia lenta. Este no es un término oficial de los libros de texto de geopolítica o estrategia militar. Es lo que yo personalmente observé durante 18 años desde dentro del sistema y lo que, de diferentes formas, aplicaron diferentes estados en los más. Diversos conflictos. La doctrina de la presencia lenta funciona según el principio de gradualidad. No entras en un país con un paso decisivo y demostrativo. Ese enfoque siempre provoca una reacción poderosa e inmediata. En cambio, entras gradualmente. Primero, aparecen algunos asesores. Técnicamente, esto aún no es una presencia militar. Luego, estos asesores comienzan a trabajar codo con las unidades de combate. Y esto, de nuevo, aún no es una participación directa en el combate. Pero luego será aún más interesante. Asesores. Empecemos con esta palabra, que en la diplomacia y la alta política a menudo significa mucho más de lo que parece a primera vista. Al principio, su presencia es solo una participación, consultas, ayuda amistosa. Luego, esos mismos asesores comienzan a acompañar las operaciones. Su presencia se vuelve cada vez más una parte integral de la estructura operativa de la parte receptora. Y llega un momento en que su partida significa el colapso de la capacidad de combate. En este punto, ya estás dentro, profundamente, y nadie te pedirá que te vayas, porque el propio anfitrión no querrá. Precisamente con este esquema, paso a paso, Rusia entró en Siria, y antes de eso, Estados Unidos en Vietnam. En el lejano 1955, había solo unos pocos cientos de asesores estadounidenses, y para 1965, su número había aumentado a 500.000 de soldados. La gradualidad, amigos, es la mejor anestesia. Anestesia para la opinión pública, anestesia para las instituciones internacionales que observan, pero reaccionan lentamente. En Irán, este proceso apenas comienza. Unos pocos cientos de asesores, tareas específicas, limitaciones claras. Por ahora. Pero la historia, una dama obstinada,
nos dice que las limitaciones tienden a expandirse, especialmente cuando un aliado está bajo presión, especialmente cuando cada nueva expansión parece solo un pequeño paso desde el estado anterior. Esto no es una predicción de catástrofe. Es solo una observación de un patrón que se ha repetido con la suficiente frecuencia como para que valga la pena tomarlo en serio. Ahora hablemos de cómo esta presencia influye en las posiciones negociadoras de Irán y por qué este aspecto es mucho más importante que cualquier efecto militar que puedan tener estos asesores. Irán se encuentra ahora en una situación negociadora muy compleja. Desde Teherán llegan declaraciones. Estamos listos para hablar si los ataques cesan. El canal de Omán está abierto. La puerta no está cerrada. Estas son palabras de Arakchi, un importante diplomático iraní. Pero aquí está el quid de la cuestión, amigos. La posición negociadora de Irán ahora no solo depende de la situación militar sobre el terreno, depende de cuán solo se sienta Irán, de si tiene aliados reales dispuestos a actuar. Y aquí es donde entran en escena los asesores rusos en Irán. No es solo un grupo de especialistas militares, es una señal, una señal para el liderazgo iraní. No están solos, Moscú está cerca. No es solo un apoyo psicológico que reconforta, es una señal estratégica de enorme importancia. Influye en la disposición de Teherán a hacer concesiones en las negociaciones, porque una cosa es estar solo contra el mundo entero, y otra muy distinta es sentir el apoyo de un socio poderoso a sus espaldas. Si Irán siente el fuerte apoyo de Rusia, su posición negociadora se vuelve mucho más dura. Menos concesiones, más exigencias, alargamiento del proceso. Esa es su táctica. Pero si Irán se siente solo frente a Estados Unidos e Israel, el cálculo negociador cambia de inmediato, volviéndose quizás más flexible. La presencia de asesores rusos, sin duda, fortalece la posición negociadora de Teherán. Y esto significa que cualquier futura negociación, si es que comienza, será más larga y complicada. Para Moscú, esto es, paradójicamente, ventajoso. Cuanto más duren las negociaciones, más tiempo se mantendrá el periodo de inestabilidad. Y la inestabilidad, como se sabe, conduce a un aumento en los precios del petróleo. Y aquí es donde reside el principal beneficio para el Kremlin. El petróleo caro significa un flujo constante de dinero a las arcas rusas. Pero ahora volvamos al estrecho de Hormuz y al papel especial que juega el cuerpo africano en Irán para este punto estratégicamente importante. El estrecho de Hormuz no es solo una vía fluvial, es una arteria de importancia mundial, un estrecho corredor marítimo entre Irán y Omán. En su punto más estrecho, apenas alcanza los 54 kilómetros. A través de este estrecho pasan diariamente enormes volúmenes de petróleo, entre 20 y 21 millones de barriles. Esto representa aproximadamente el 20% de todo el tráfico mundial de petróleo por mar. Y no solo petróleo. Qatar, por ejemplo, exporta a través de Hormuz alrededor del 70% de su gas natural licuado. Imaginen qué pasaría si el estrecho de Hormuz se cerrara. La energía mundial se sumiría instantáneamente en un shock. Los precios del petróleo se dispararían. Las economías que dependen de la importación de oro negro, como Alemania, Japón, Corea del Sur, China, India, se encontrarían al borde de la crisis más profunda. Irán, por supuesto, tiene la capacidad de cerrar Hormuz. Esto no es solo una amenaza, está doctrinalmente consagrado en la estrategia militar iraní. Además, en febrero de 2026, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica realizó ejercicios dedicados precisamente al cierre de este estrecho, lo que en sí mismo fue una poderosa señal para el mundo entero. Mientras Hormuz esté abierto, Irán lo mantiene conscientemente como su última carta, como un instrumento de presión que no quiere usar mientras haya otras opciones. Pero aquí es donde aparece el cuerpo africano. Las instalaciones de misiles costeros, ubicadas a lo largo de la costa iraní de Hormuz, son precisamente la infraestructura para cuya protección los asesores rusos resultan más valiosos.
Su tarea es organizar posiciones, garantizar la protección contra posibles ataques aéreos y mantener la capacidad de combate de estos objetos estratégicos. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue es más interesante. Pero si los asesores garantizan la estabilidad de esta infraestructura, indirectamente también apoyan la capacidad iraní de amenazar a Hormuz. Es importante entender que esto no significa que ayuden a cerrar el estrecho. No, significa que ayudan a Irán a mantener la posibilidad de cerrarlo. Como una palanca, como una amenaza constante, como un instrumento de presión en cualquier negociación. Una palanca que, sin exagerar, cuesta a la economía mundial una constante nerviosismo y miles de millones de dólares. Ahora pasemos a otro frente, donde se libra una batalla no menos feroz, el sur global. Aquí se libra su propia guerra, informativa y diplomática, y la posición de Estados Unidos allí, hay que decirlo, es significativamente más débil de lo que se suele pensar. El sur global no es un todo unificado, sino una designación provisional para decenas de estados de África, América Latina, Asia y Oriente Medio. Los une una cosa: no pertenecen ni al bloque occidental ni al eje ruso-chino. Estos países miran a ambos lados con un interés puramente pragmático, negocian con ambos, reciben inversiones de ambos, y su visión del conflicto entre Estados Unidos e Irán no es en absoluto la de un aliado de Estados Unidos. Es la visión de un observador desinteresado que ve lo siguiente: una gran potencia atacó un Estado soberano sin el mandato del Consejo de Seguridad, mató a su líder, destruye ciudades, mata a civiles. Y esto, amigos, es lo que el cuerpo africano en Irán le señala a todo el sur global. Dice: incluso contra Estados Unidos se puede obtener apoyo. Hay una alternativa, hay otros actores. Esto, a su vez, socava el poder diplomático estadounidense en regiones donde ya es limitado. Refuerza la narrativa de que el orden internacional es simplemente un conjunto de reglas que los poderosos aplican a los débiles, pero nunca a sí mismos. La presencia de Rusia en Irán no es solo apoyo militar, es una demostración para todo el sur global. No abandonamos, estamos aquí, cuente con nosotros. En esencia, es una estrategia de marca, una marca geopolítica que Moscú ha construido meticulosamente en África y que ahora muestra a una audiencia mucho más amplia. Y créanme, esto no es todo lo que hay detrás de este complejo juego. Hablemos de las competencias militares únicas que el cuerpo africano traerá a Rusia después de su estancia en Irán. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones que Irán es una especie de campo de pruebas vivo y en constante funcionamiento para el estudio minucioso de la maquinaria militar estadounidense. Pero hay otro aspecto, no menos importante, que requiere un examen más detenido y detallado. En los campos de batalla de Ucrania, Rusia se ha enfrentado a todo un arsenal de sistemas de armas occidentales, desde los famosos Javelins hasta los misiles de crucero Storm Shadow y los sistemas antiaéreos Patriot. Y hay que decir que ya se ha acumulado experiencia de combate para contrarrestar estos sistemas. Sus puntos fuertes, y lo que es igualmente importante, sus vulnerabilidades ya se han estudiado a fondo. Sin embargo, cuando se trata de cosas como los cazas F-35 de quinta generación, las complejidades de las campañas aéreas con tecnología furtiva o la compleja integración de componentes navales y terrestres en un sistema de ataque único y poderoso, la experiencia, francamente, es significativamente menor. Y es precisamente el teatro de operaciones iraní el que ofrece una oportunidad única para un estudio profundo de todos estos componentes. ¿Cómo se coordinan exactamente los ataques aéreos y con misiles? ¿Qué algoritmos se utilizan para la designación de objetivos? ¿Cuáles son las pausas temporales entre las oleadas de ataques? ¿Y qué patrones se pueden identificar en la elección de objetivos prioritarios? Todo esto son datos de inteligencia de primera clase, información inestimable que se genera en condiciones de combate reales. Los asesores rusos que trabajan en Irán no son solo especialistas militares de alto nivel, son,
en esencia, activos de inteligencia vivientes que recopilan información sobre la doctrina militar estadounidense directamente en el campo. Y esta experiencia, por supuesto, no se utilizará de inmediato, sino dentro de unos años, en el próximo conflicto, en la próxima crisis, en el próximo punto de tensión que inevitablemente surgirá entre Rusia y Occidente. Y ahora pasemos a otro aspecto que, lamentablemente, con demasiada frecuencia, permanece en la sombra, pero tiene un valor inmenso. Se trata de cómo la presencia rusa en Irán influye en la posición de Teherán con respecto a las armas nucleares. Ya se ha dicho que un hipotético asesinato de Jamenei durante el proceso de negociación aceleraría instantáneamente el programa nuclear iraní. Y esto, amigos, no es más que pura lógica de supervivencia, porque sin armas nucleares, como demuestra la historia, siempre se es vulnerable. Usted es vulnerable. Esta verdad simple pero aleccionadora subyace en muchos cálculos geopolíticos. Sin embargo, cuando los asesores rusos entran en escena, añaden un elemento completamente nuevo a esta compleja fórmula. Dan a Irán una cierta confianza en la defensa convencional, aunque sea a corto plazo. Y aquí nos encontramos con una paradoja. Por un lado, el programa nuclear de Irán, esa estrategia a largo plazo de supervivencia e influencia, continúa desarrollándose rápidamente. Por otro lado, la sensación de apoyo externo, incluso temporal, puede reducir ligeramente el pánico inmediato, retrasar la toma de las decisiones más radicales. Pero esto, amigos, no hace que Irán sea menos peligroso. Al contrario, solo complica sus cálculos, los hace multifacéticos e impredecibles. Irán, respaldado por asesores rusos, es un Estado que se siente menos solo, más seguro de su posición en la escena mundial. ¿Y qué puede significar esto? Esto puede significar una posición negociadora más dura, operaciones de proxy más agresivas y, por supuesto, un programa nuclear aún más ambicioso. En otras palabras, la presencia rusa no disminuye la amenaza. No, la transforma, la hace más compleja, multinivel y, en consecuencia, mucho más difícil de gestionar. Consideremos un escenario específico que, en nuestra opinión, es el desarrollo más probable de los acontecimientos en los próximos 3 a 6 meses. Primer mes. Los ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes continúan con fuerza inquebrantable. En respuesta, Irán lanza sus propios ataques. Hezbollah opera activamente en el norte de Israel. Los hutíes continúan bloqueando el Mar Rojo, causando caos en las rutas comerciales mundiales. Las bajas de ambos bandos aumentan, y esto no puede sino preocupar. La opinión pública estadounidense comienza a ponerse nerviosa, ya que el conflicto se alarga. Los precios del petróleo se disparan, y la inflación se siente cada vez más fuerte, golpeando los bolsillos de los ciudadanos comunes. Llega el segundo mes. El Congreso de los Estados Unidos inicia investigaciones formales sobre la constitucionalidad de toda esta operación militar. Los primeros republicanos, aún cautelosos, comienzan a distanciarse de la política de la administración actual. Los medios de comunicación, que ayer mismo pregonaban una operación decisiva, hoy cambian la retórica a guerra sin fin. El presidente Trump, mientras tanto, se encuentra bajo una presión colosal dentro del país, y su posición comienza a tambalearse. Pero esto no es todo, lo que sigue será aún más interesante. Tercer mes del conflicto. La fatiga de la guerra alcanza un punto crítico, convirtiéndose en un factor significativo en el panorama político. En este momento, se activa el llamado Canal de Omán, una vía secreta para negociaciones entre bastidores. Se inician los primeros contactos cautelosos entre las partes. Rusia, sintiendo el momento, propone una pausa humanitaria, asumiendo hábilmente el papel de pacificador y mediador. Un mes o dos después, cuando la tensión disminuye un poco, las negociaciones a gran escala comienzan a través de Omán, y Rusia actúa como garante de su cumplimiento. Estados Unidos, cansado del conflicto prolongado, busca una salida a la situación. Irán, a su vez, busca el cese de los ataques en su territorio y la eliminación de al menos parte de las sanciones. ¿Y Rusia?
persigue sus propios objetivos, asegurar un lugar en la mesa de negociaciones como actor clave y obtener ciertas concesiones en Irán. Para el sexto mes, si todo sigue este escenario, las partes podrían llegar a un acuerdo de alto el fuego. Será una especie de empate, donde no habrá un ganador claro en el sentido oficial. Irán, probablemente, saldrá de esta historia bajo el liderazgo de Arafi, adoptando una postura aún más dura sobre la cuestión nuclear que antes del conflicto. Rusia, por su parte, fortalecerá su presencia en Irán, pero se enfrentará a un escándalo político interno y a una posición debilitada en la región. Y aquí está lo más interesante. Vladimir Putin, por paradójico que parezca, podría ser el principal beneficiario de este escenario. Y no es que sea un genio, sino que juega a largo plazo, mientras que otros actúan a lo ancho, intentando abarcarlo todo de golpe. Pero hay que recordar, amigos, que esto no es una profecía. Es solo uno de los posibles escenarios. La vida está llena de sorpresas, y algo puede ocurrir que cambie radicalmente todo el panorama. Un enfrentamiento directo con Rusia, la entrada de China en el juego, el cierre del estrecho de Hormuz. Cada uno de estos eventos es capaz de crear una rama de desarrollo completamente nueva. Pero el escenario base es precisamente este, y hay que estar preparado para ello. Permítanme decir unas palabras sobre quienes hoy trabajan en el frente informativo, los periodistas y analistas. De su trabajo depende que la sociedad comprenda de forma plena y objetiva lo que está sucediendo. Y trabajar en este tema hoy es inmensamente difícil. El Internet iraní se corta periódicamente, como si una mano invisible bajara el interruptor. Las fuentes rusas guardan silencio oficial, como si tuvieran agua en la boca. Los funcionarios estadounidenses hablan exclusivamente en el marco de una campaña de información, dosificando cuidadosamente cada palabra. Las fuentes, regionales, como de costumbre, tienen sus propios intereses y prejuicios, lo que no permite creerles incondicionalmente. Este es el laberinto informativo, amigos, en el que hay que orientarse. Imaginen a un periodista que hoy intenta contar al mundo sobre la presencia rusa en Irán. No recibe confirmaciones oficiales de ninguna de las partes. Sus fuentes son espías anónimos, informantes regionales que pueden perseguir sus propios objetivos y analistas que basan sus conclusiones en datos indirectos. Esto no significa que tal información no deba publicarse. Al contrario, es extremadamente importante. Pero cada lector y espectador debe entender claramente. Es una evaluación de inteligencia, no un hecho documentado. Por eso se escuchan tan a menudo frases como «según los datos disponibles», «las fuentes afirman», «según las estimaciones de los analistas». No es una manifestación de cobardía o evasión de responsabilidad, sino honestidad ante la audiencia. Pero esto no es todo. Veamos la situación de forma más amplia, miremos 10 años hacia adelante y reflexionemos sobre lo que todo esto significa para el sistema de relaciones internacionales. El mundo en el que vivimos aproximadamente desde 1945 hasta 2010 se construyó sobre varios principios fundamentales: la soberanía inquebrantable de los estados, la inadmisibilidad de la agresión, la no proliferación nuclear y la resolución pacífica de cualquier conflicto. Por supuesto, estos principios se violaron, pero siempre fueron la norma, y cualquier violación de los mismos requería explicaciones y justificaciones. Hoy, sin embargo, estos principios se violan sin ninguna explicación ni justificación. Estados Unidos ataca a Irán sin el mandato del Congreso y sin la aprobación del Consejo de Seguridad, matando al líder supremo de un Estado soberano. Rusia utiliza las llamadas estructuras negables para librar guerras en territorios ajenos, sin declarar oficialmente la guerra. China apoya a los agresores a través de complejos canales económicos. Las normas no solo se violan, sino que dejan de considerarse normas. Y esto, amigos, es una situación fundamentalmente diferente, nunca antes vista. Lo que viene será aún más interesante. En un mundo donde no hay normas reconocidas, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles
lo que deben. Esto no es el sistema de Westfalia, ni el de Yalta. Es algo nuevo, más parecido al orden mundial que existía antes de 1914, cuando las grandes potencias jugaban sus partidas sin mecanismos de contención permanentes. Y ese orden, como recordamos, terminó en la Primera Guerra Mundial. No afirmamos que el mundo se encamine hacia un conflicto global, pero cuando las normas habituales se rompen, el mundo se vuelve mucho más impredecible. Errores, cálculos erróneos, escaladas accidentales, todo esto se vuelve mucho más probable. Y lo más preocupante, las escaladas accidentales resultan históricamente más peligrosas que las planificadas intencionadamente. Precisamente en esto se piensa ahora en los despachos cerrados, en Washington, en Moscú, en Pekín. Piensan, pero no lo expresan en voz alta. Comprender estos procesos no es solo ver las noticias, es una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo. El cuerpo africano en Irán es solo un episodio, un trazo en un lienzo a gran escala, pero detrás de él se esconde un enorme cambio. Un cambio en cómo está organizado el mundo, cómo se toman las decisiones, quién paga el precio y quién obtiene el beneficio. Entender este cambio significa ver el mundo tal como es en realidad, y no como quieren que lo veamos. Vivimos en una época en la que las guerras rara vez se declaran oficialmente. Cada vez es menos común tener una fecha de inicio clara, partes en conflicto claramente definidas y una comprensión clara de cuándo terminará todo. En cambio, observamos un aumento lento, casi imperceptible, de la tensión. Asesores, contratistas, ciberataques, operaciones de información, financiación de fuerzas proxy, suministro de armas de carácter defensivo. Así son las guerras modernas. No se parecen a los libros de historia, no se parecen a las películas. Son borrosas, graduales, con la posibilidad de negación en cada nivel. Y esto no es todo, amigos. Lo que sigue es más interesante. Y así llegamos al clímax, a ese mismo cuerpo africano en Irán, la encarnación perfecta de esta nueva guerra híbrida. Rusia lucha, pero no declara oficialmente la guerra. Ofrece apoyo, pero nunca lo reconoce. Obtiene beneficios, pero no asume ninguna responsabilidad oficial. Por eso, las herramientas antiguas y probadas, el derecho internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, las protestas oficiales por canales diplomáticos, resultan impotentes contra tales operaciones. Fueron creadas para un mundo donde se declaraban las guerras, donde existían reglas, y vivimos en una realidad completamente diferente donde las guerras simplemente suceden, sin declaración, sin explicaciones, a veces incluso sin razones obvias. Entonces, ¿qué funciona en tales condiciones? Funciona la atención, funciona la información, funciona una comprensión profunda de lo que realmente está sucediendo y no de lo que intentan presentarnos oficialmente. Por eso grabo estos videos, por eso les pido que los compartan. Rusia en Irán. Recuerden este momento, amigos. No es solo una noticia, es un hito. Soy Willy. Hasta la próxima. Y camaradas, una pequeña exención de responsabilidad. Todo lo que he dicho en este video es mi análisis profesional, basado en noticias y materiales de los medios de comunicación. Es decir, en esencia, es ficción e invención. Sí,